México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 14. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En definitiva, el contraste con lo que los regímenes neoliberales le hacen a Pemex demuestra que los gobiernos mexicanos han sido envueltos por el dominio sobredeterminante del imperio, pasando a actuar en contra de los intereses nacionales al seguir los lineamientos en política petrolera sentados por Estados Unidos a través del Banco Mundial. La política económica neoliberal, el monetarismo friedmaníaco, la instalación de los doctores en teoría y praxis de la dependencia en la cúpula gubernamental mexicana aparece como la conjura que el gran capital transnacional procede a implementar para asegurar su dominio sobre el recurso más preciado. El cuento de la modernización y la transformación de las estructuras institucionales nacionales a favor del mejoramiento de la economía y la zanahoria del alcanzar el desarrollo siempre diferido funcionan como ideología encubridora de los verdaderos propósitos de los capitales imperiales, cuando que la tecnocracia actúa definitivamente como quinta columnismo, procediendo a adoptar medianas, irracionales y absurdas aplicadas en administraciones sexenales que atentan en contra de la economía nacional, las que se presentan como si fuesen la única opción para sacar al país del atraso. Llevar a Pemex a ese punto de venta es la meta final procurada por la injerencia imperial financiera administrativa ejecutada con políticas recomendadas por la Troika y adoptados dócilmente por los doctores, siendo en realidad un esquema de desindustrialización y de literal sabotaje interno. De ahí la perfidia y lo nocivo que han resultado estos virreinatos que conducen a México a una situación de próxima debacle de la economía nacional. En el caso del gas, en 1992, Salinas reforma la ley para permitir que empresas extranjeras produjeran energía eléctrica en nuestro país, tomándose la decisión de sustituir el combustóleo por el gas natural para la generación de energía eléctrica. Y, al mismo tiempo, se estableció como precio de referencia el asignado en Estados Unidos, que es el más caro del mundo. Por esa causa, nos hemos convertido en importadores de gas, lo que se compensa con la privatización de Fertimex en 1993, decisión que transforma a México de ser un país exportador de fertilizantes en uno importador. Santo remedio el haberse cerrado la planta de Cozoleacaque que producía amoníaco. Las subsecuencias neoliberales harán que la situación se revierta. Si con José López Portillo se planifica un gasoducto en dirección México-Estados Unidos, los logros de la política correcta revierten la dirección, para que en la actualidad se hable de un gasoducto Estados Unidos-México, gracias a este progreso conseguido palmo a palmo durante 30 años de logros alcanzados por los desvergonzadamente neocolonizados vendepatrias pripanistas. Tal y como el ingeniero Castillo lo propugnaba, la liquidificación del gas natural venía a ser la mejor manera de venderlo en el mercado mundial, diversificando los compradores, pero fue siguiendo los lineamientos del Banco Mundial que se procede a construir el gasoducto en dirección sur-norte. Y para comercializar a Pemex, la apertura se procura de manera también contundente a través de Petróleos Mexicanos Internacionales, PMI, grupo de empresas extranjeras subsidiarias ubicadas en Londres, Nueva York, Madrid y Ámsterdam. Empresas que para efectuar sus operaciones se sometían a la jurisdicción de las leyes del país sede. Empresas semifantasmas que hasta la fecha no se conoce bien a bien su contribución a la entrega del petróleo al extranjero, contribuyendo a la plena modernización y optimización de Pemex, sí, como empresa fragmentada y desconectada del control público. Un indicio del proceder oscuro fue referido por Daniel Molina, asesor de la bancada cardenista en la Cámara de Diputados, quien informó que dos empresas del holding están ubicadas en Ámsterdam, Holanda, en la calle de Harangrach 214-101, que coincide con el domicilio de la firma Pearson Trust,
con la cual Pemex tiene celebrado un contrato sin mayores especificaciones, por lo que es una empresa extranjera la que representa a Petróleos Mexicanos en el mercado libre. ¿Cuánto petróleo ha evaporado de México por tales conductos? Para cuando el corredor del Istmo de Tehuantepec finalmente se construyó a la manera de un oleoducto para beneficio japonés y a un costo de 370,000 millones de pesos, viniendo a ser una obra de 265 kilómetros de largo, para lo cual el gobierno japonés otorgó un crédito por 500 millones de dólares para construirlo, pudiendo ser que el gobierno mexicano además había solicitado al gobierno japonés un crédito por 1,000 millones de dólares como pago anticipado por la exportación del crudo, con objeto de reunir fondos para reducir la deuda mexicana. Información proporcionada por el diario nipón Nikon Kisi. Como era de esperarse, el gobierno mexicano negó que fuera el caso, pero de cierto que era el caso, que así estaba ocurriendo en general. El petróleo se iba concediendo al unísono de que el país se iba endeudando. Haciéndose notar la condición de país neocolonizado, se le presta para que construya una obra que favorece la entrega de su materia prima más preciada a un país industrializado, lo que a su vez le genera un adeudo, pasando el hidrocarburo a venderse al mejor precio a los del sol naciente, pues se reducía su costo de transporte hacia el lejano oriente, ahorrándoles a los buquetanques nipones el periplo por el Canal de Panamá hacia el Golfo de México, toda vez que el oleoducto atravesaba en dirección oriente-poniente el Istmo. De 550,000 barriles diarios de petróleo que circulaban por el oleoducto, 360,000, el 65.45%, iban a dar a Japón. Y por mera coincidencia en este mismo número de proceso consultado, 668, se hacía referencia a otro grave problema que viene afectando a la economía mexicana en la época neoliberal, cuyos los títulos hablan por sí solos. Los mexicanos mal comidos y el campo se está muriendo. Falto de inversión, de crédito, de maquinaria, el campo no produce para que el país coma. Importaciones masivas, 4,000 millones de dólares. Estando los precios del petróleo estancados o con bajas periódicas, los gobiernos neoliberales seguían aumentando la producción en el continuum de una década, subiendo a 2,540,000 barriles diarios en 1987, a 3,022,000 barriles diarios en el 97. De aquí que la irracionalidad haya sido incalificable, pues esto representa una explotación desenfrenada que a su vez repercute en el rápido agotamiento de los veneros del chamuco, dándose el caso de que la producción de los yacimientos ubicados en el subsuelo mesozoico de Tabasco, Chiapas, declinó de 1,900 barriles por día en 1988 a 900 barriles por día en 1995, para cuando la declinación de la producción era más pronunciada en la región marítima de Campeche. La irresponsable sobreexplotación de los yacimientos ha provocado que las reservas disminuyan. En 1984 se estimaban en 70,000 millones de barriles y ya para 1997 oficialmente se estimaban en 60,900. En 1998 descendían a 60,000 millones. Por algo será que López Obrador escribe que la política petrolera en estos últimos sexenios ha sido manejada con perversidad, de manera irresponsable y con una sorprendente falta de visión y sentido común. Administración absurda e irracional efectuada en resultas de la alienación de los gobiernos neoliberales a las directrices del consenso de Washington y su política imperial en beneficio de los capitales extranjeros y sus filiales cipayas. El convertir a México en un país especialista en exportar crudo en detrimento de la exportación, la refinación y la industrialización de los hidrocarburos ha incrementado nuestra dependencia hasta el grado de que estamos comprando en el exterior más de 40% de la gasolina que consumimos y la cuarta parte del gas que necesitamos en el país. La importación de productos petroquímicos ha llegado a ser superior al valor de las exportaciones de crudo, lo que va aunado a detectar que la relación crisis, préstamos, producción, exportación de crudo ocurre en beneficio de nuestros primos del norte. En 1983,
Gracias a la ayuda concedida por la administración Reagan, la producción de crudo alcanzó los 974 millones de barriles, vendiéndose al extranjero 561 millones de barriles, lo que representó el 58% del total. Tras de la crisis del 95, en el 96 se alcanza una producción de 1.43 millones de barriles, el máximo histórico hasta ese momento, exportándose 563 millones que equivalen al 53%. Moraleja: las crisis, los apuros presupuestarios generados al gobierno mexicano se remedian con más exportaciones de crudo al extranjero, principalmente en dirección directa a traspasar nuestra frontera norte. Las personas no, los barriles sí. Para la década de los 80, Pemex tendría más yacimientos y así petróleo crudo y gas natural que cada una de las transnacionales petroleras atlánticas. Empero, como venimos comprobando, lo que produce la ganancia capitalista cual valor agregado está en la refinación y derivación petroquímica, por lo que si Pemex refina en un año, por lo que si Pemex refina en un año 1.300.000 barriles, Exxon refina 4.300.000. Por lo tanto, Exxon recaba ingresos en el 2000 por más de 200.000 millones de dólares, mientras que Pemex, orientado por los neoliberales a exportar crudo, generó menos de un tercio de esa cantidad, aunque la producción Exxon de barriles en 1997 fuera de 1.599.000 barriles diarios en promedio, y la de Pemex ascendió a 3.222.000 barriles diarios. A fines del siglo XX, el conjunto de la planta refinadora de los Estados Unidos tenía la capacidad de refinar 17 millones de barriles diarios. Q bono. Pemex exporta crudo a Exxon y a Mobil, refinado en Baytown, Texas, y con Shell Oil no solo se compromete a abastecer de petróleo sus refinerías con 100.000 barriles diarios, sino que invirtió 500 millones de dólares, todo eso ya sabemos, en seguimiento de las orientaciones del Banco Mundial y Q bono, mientras que a Pemex se le va fragmentando, desindustrializando y corroyendo con la corrupción y la administración saboteadora. Exxon se fusiona con Mobil en 1998, volviendo a crear el monstruo que había engendrado John Rockefeller, gran monopolio que compite en todas las áreas de la industria de hidrocarburos, procediendo a integrarse de manera focal para intensificar su presencia en la industria y en el mercado mundial, siendo administrada de manera vertical y cohesionada, cuando que a Pemex los burros tecnócratas la desmembran, aduciendo que de esa manera funcionará con mayor eficiencia. Por increíble que parezca, así proceden los gobernantes servilmente neocolonizados. Cuando que la estrategia adecuada a seguir por parte de Pemex fue planteada desde 1981 por el proyecto Lázaro Cárdenas, dirigido por John Saxe Fernández. A. Ampliar la planta refinadora y B. Adquirir entre 5.000 y 10.000 gasolineras en los Estados Unidos y en Centroamérica para distribuir y vender gasolina y aditivos elaborados por Pemex. Tan sencillo como eso, pero tan difícil de ejecutar a la sombra del imperio. En la Embajada de Estados Unidos y posteriormente en Washington, el esquema suscitó resquemores y el gobierno de Reagan finalmente elaboró un memorándum de seguridad nacional intitulado El peligro de un Japón petroquímico al sur de la frontera, girando instrucciones para detener cualquier iniciativa en tal dirección. Este documento contaba con el endoso del recién inaugurado gobierno de la madrista, no tratándose sino de mantener la ventaja de León, la ventaja metropolitana de la industria desarrollada que vive a costillas de los países dependientes, capitalismo colonial puro que es igual a imperialismo. En el próximo futuro, cuando el petróleo esté escaso, hasta ese entonces se tomará conciencia de lo que se ha desperdiciado de la manera más ruin en resultas de la corrupción de funcionarios públicos incluidos en el Petroclub. La estrategia neocolonial aplicada sobre la administración de petróleos mexicanos se efectiviza con las administraciones tecnócratas y la aplicación de los postulados implantados por el Fondo Monetario Imperialista y el Banco Mundial. Gobierno nacionalista no, gobierno aperturista sí. Y vénganos el progreso que nos conduce al primer mundo, para lo cual
implementar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sería el camino a seguir.